Muy buenas, Jorge, muy buenas, Hola, Honorio. De nuevo, Muy buenas. bueno, de nuevo en la guerra. Diario de una hablando bandera. de guerra, hablando de guerra y haciendo un paréntesis, eh, ciertos asesores de inversión internacionales dicen que lo que ha aparecido en la prensa norteamericana en los últimos días, de los 7.500 efectivos que se pusieron en Madrid, se ha interpretado pues como que 7.500 marines, por decirlo de alguna manera, han ocupado Madrid para evitar. Ese es el palo, no dicho por mí, sino dicho por ellos, por los expertos. Ese es el palo más grande, la peor propaganda que se le puede dar a una sociedad para que los fondos de inversión, los inversores, piensen que ese territorio es uno a los que no se debe de acudir. De alguna manera, eh, el relato en el altavoz internacional hay que tener mucho cuidado con él porque realmente puede hacernos mucho daño. Y Eh, hoy todo es y, propaganda. y, Todo. y yo creo que se debería de empezar a hacer una cosa, puesto que de alguna, tú acabas de decir que todo es propaganda, y una de las cosas que han hecho los independentistas catalanes es la propaganda en el exterior. Y yo creo que tenemos que empezar a ir poniendo blanco sobre negro este tipo de cosas y mandar denuncias, tal como sugería el otro día Rosa Díez, al Parlamento Europeo, a la Comisión y al Defensor del Pueblo Europeo. Posiblemente todas esas cosas parezcan que quedan en saco roto y posiblemente queden, pero de alguna manera exactamente igual que se vende un relato, hay que contrarrestarlo. Parte del problema que vivimos ahora es precisamente porque hay un refrán castellano que dice que más vale una vez colorado que ciento amarillo. Y la política ha sido por, si hasta el propio Juan Carlos I lo dijo, hablando se entiende la gente. No, a veces hablando la gente lo que se hace es se distancia más. Y como John Locke, el inglés, dijo en su momento, eh, donde termina la ley empieza la tiranía, ¿no? Sí. Y yo creo que Como, eso nos da opción al debate de hoy. La imputación del partido Podemos en general, porque no solo se imputa ya a Coletas o al Moñas ahora, que ahora ha cambiado de look. También implican a Dina Bujesain, esta señora que parece que fue espía o sigue siéndolo de Marruecos, y a la cúpula de estos de Podemos. ¿Cómo lo veis, Honorio? ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, yo añadiría a ese comentario el hecho de que Bankinter le haya cerrado la cuenta a Monedero, ¿eh? A Neurona. A Neurona. Sí. Bueno, llega un momento que obviamente el cerco judicial parece que va empezando a moverse y se va estrechando hacia Podemos, ¿no? Respecto a lo que decía Jorge, la credibilidad, digamos, del Estado español está ahora mismo en entredicho. Y esto es algo que nosotros percibimos perfectamente y lo que dice Jorge, que podríamos llevarlo a otros estamentos, ¿no? Es lo que yo he querido entender. Pero fíjate que hoy hay unas declaraciones en el diario El Mundo de un economista alemán, Friedrich Schell, profesor de la Universidad de Múnich, que viene a decir que entregar fondos europeos ahora mismo al Estado español pues es un peligro, ¿eh? Dice que el Estado o sea, es un Estado fallido y que lógicamente que están faltando todos los poderes, están fallando todos los poderes del Estado. Es decir, esa es la credibilidad que España ahora mismo tiene en Europa.
que es como decir que es la credibilidad que España tiene en el mundo. Es decir, cero credibilidad para los inversores y ese es un mal síntoma. Yo no soy economista y mis conocimientos de economía son los mínimos e vamos, imprescindibles, pero todos sabemos que si el inversor no tiene seguridad y no tiene confianza, no deposita sus huevos en el cesto. Y eso, a un estado, en el mundo actual, eso es muy peligroso. Por lo tanto, yo creo que no, o sea, se rompe el cuento de hadas. El pensar que una pandilla de inútiles pueden sustituir pues, a una corporación como Dios manda y pensar que con 4 ingeniosas maneras y con amordazar a la prensa y con gobernar por decreto puedes mantener la nave del Estado a flote y llevarla a un puerto más o menos seguro. Si no tienes argumentos, si no tienes detrás una capacidad, si no tienes unos conocimientos, si no tienes un temple, si no tienes un buen contacto fuera, yo creo que se hace muy difícil. Es como una utopía, ¿no? No se puede conseguir. Y esto es lo que yo creo que está empezando ahora a pasar con el gobierno español. Esto no quiere decir que vayan a caer mañana, esto quiere decir que pueden perpetuarse ahí. O sea, la duda está en saber si esto que ellos están haciendo, lo están haciendo conscientemente de lo que quieren hacer, es decir, lo que yo hablaba el otro día, desertizar un poco el ambiente para que en ese escenario ellos puedan crecer con sus doctrinas, o que hacen lo que se les antoja sobre la marcha para ir tapando agujeros hasta donde puedan. Esa es la duda. Si hay una malicia detrás de lo que están haciendo o es simplemente ignorancia. Era eso. Pero yo a ellos los juzgaría de todo menos tontos. O sea, yo no pienso que estemos gobernados por tontos. Yo pienso que estamos gobernados por malos. ¿Qué es ignorancia todo lo que qué es ignorancia eso que están haciendo? Pues hay una parte que sí y hay otra parte lógica, que es todo lo que su experiencia y conocimientos acumulados. O sea, lo que Garzón, el ministro, dice que poniendo con la máquina de hacer dinero y cosas de ese estilo, dice, pero bueno, aparte de haber estudiado economía, sabes que para empezar nosotros no somos Banco Central y por lo tanto al haber entrado en el euro, nosotros no tenemos la máquina de hacer dinero. Nosotros no podemos devaluar nuestra moneda. Por lo tanto, quiere decir que dices, tus conocimientos son escasos. Pero tus ideas son las que tú tienes. Por lo tanto, las intentarás aplicar donde tú estés. Y ese es el peligro que estamos viendo. Que gente que tiene escasos conocimientos, o sea, una escasa carga formativa y un exceso de carga ideológica, están tomando decisiones que tienen importancia. Como ya también me habéis escuchado alguna vez que yo he comentado, es que si ponemos, ayer pusimos por la noche a remojar garbanzos, sabemos que hoy comeremos cocido. Por lo tanto, en menos de 24 horas tendremos el efecto de nuestra acción. En los temas de Estado, en los temas importantes, algunos de ellos los vemos pasadas una generación o pasados 40 años, como por ejemplo estamos viendo, hemos estado viendo en todos estos años con las deficiencias que tiene el Estado autonómico, como también comentábamos el otro día. Por lo tanto, yo no los considero tontos, yo los considero peligrosos y yo los considero que algunos de ellos son malos, que por permanecer en el poder, por conseguir sus objetivos personales, no les importa alrededor dejar un solar. O sea, lo que está haciendo Pablo Iglesias, ¿qué es? ¿Torpeza o intencionalidad? Pues yo me inclino más por la intencionalidad que por la torpeza, porque realmente yo creo que él tiene
unas ideas muy claras sobre ciertos temas que sabe que, porque eso forma parte de las teorías, que todos los ideólogos marxistas han dicho. Largo Caballero lo expresaba de una manera muy burda, pero lo expresaba en mítines diciendo pues que la revolución había que hacerla con violencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que crear situaciones violentas, dicho entre comillas, porque ahora vivimos otra época, forma parte de su ideario y forma parte de, como diríamos ahora, de su hoja de ruta. Él se siente feliz en esta hoja de ruta. Que se la van a amargar los jueces si antes no te cargas, que ya, es decir, que ya lo están intentando, ya llevan muchos años también trabajando en ello, en desarmar la independencia judicial. Y no olvidemos que los jueces no son héroes, los jueces son funcionarios. He dicho de la doble manera, en la parte peyorativa que tiene, la que pueda tener la idea de lo que estoy diciendo, y también en que de alguna manera dependen de un escalafón, dependen de una antigüedad, dependen para conseguir 700, 800 euros más al mes, sí, porque si no escala, el que pueda ser trasladado a este sitio, que en este momento de su vida, con los hijos que están en la universidad, es más interesante para ellos, es decir, sometidos a todas las veleidades y a todas las circunstancias que estamos sometidos todos los mortales. Por lo tanto, pero en cualquier caso... No pueden ser héroes. No, pero hay hechos que un juez, aunque no quiera ser héroe, no puede rajarse. Te lo digo porque si es muy claro que ha incumplido la legalidad y que hay algo ilegal, es muy difícil que los jueces, de eso yo lo he sufrido, vamos, yo tengo jueces amigos y jueces enemigos, y cuando el tema estaba muy claro, no había amistades ni enemistades, no tenía más remedio. El control de los jueces no es de ahora. En la Segunda República, sí. Yo creo haberlo citado en alguna ocasión, en el año 35, Federico Salmón Amorín, ministro de Justicia, entre otras cosas porque fue ministro de Trabajo y Justicia y tal, se dio cuenta, era una razón más que, estaba en el ánimo de todo el mundo, con los líderes socialistas en la cárcel por la Revolución del 34, y la manera de infiltrar personajes en el Tribunal Supremo por parte del Partido Socialista fue una evidencia. Y Federico Salmón Amorín, ministro de chapa prieta, o sea, de eso que los historiadores llaman de mala manera el bienio negro. Negro porque fue la derecha la que obtuvo el triunfo electoral esos 2 años. Pues Federico Salmón fue el hombre que intentó dinamitar precisamente el Tribunal Supremo. ¿Cómo lo hizo? Pues aprovechando una norma que le daba al ministro la posibilidad de trasladar de sala a los magistrados. No de quitarlos, no de echarlos o de traer a otros, sino simplemente de decir, bueno, pues el ministro tiene la facultad de remodelar el Tribunal Supremo y lo hace. Y entonces comenzó a trasladar a unos magistrados y cambiarlos de sala. Con lo cual fue un intento que no prosperó porque poco después el gobierno, o sea, se disolvieron las Cortes, el gobierno, por lo tanto, claro, se dimitió y en el año 36, febrero del 36, estoy hablando de noviembre del 35, febrero del 36, como todo el mundo sabe, se convocaron las nuevas elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular, por las buenas o por las malas, como sea. Y el ministro que entró en el ramo lo que hizo fue recomponer lo que había descompuesto Salmón Amorín, es decir, hizo posible que los magistrados volvieran a sus salas de origen. Por lo tanto, la sala segunda, que era la que juzgaba los asuntos estos de penales y a todos los aforados y toda esta gente, pues volvió a recomponerse con la plantilla que tenía de personas adictas al régimen, vamos a decir así. O sea, quiero decir, la manipulación de los jueces es un objetivo político del Ejecutivo desde siempre. Y yo no sé hasta qué punto, con el entramado de leyes, normas, órdenes que hay,
hasta qué punto existe una independencia del Poder Judicial, aunque los jueces y las personas sean nombradas por ellos mismos y sin intervención política, sin intervención del Ejecutivo, quiero decir, ni de los partidos de la oposición. No lo sé. Pero sí es verdad lo que dice Joaquín. Con pruebas muy claras, yo creo que para un profesional es muy difícil. Ahora está la parte personal, como dice Jorge, ¿no? Son personas y son funcionarios y lógicamente... Es un tribunal el que juzga, no es solo un juez, ¿eh? Sí, pero están señalados. Están señalados. Y son el Supremo. Son señalados. Las interpretaciones de las cosas, ya sabemos que una... No, pero es que cuando se puede interpretar, pero es que hay cosas no interpretables. Pero en este caso concreto, todo esto en relación con él, en unos casos por falta de insuficientes pruebas, es muy interpretable. No sé, yo creo que está bien armado el sumario, ¿eh? Bueno, lo que ha hecho García Castellón. Tenorio ha hecho mención de pasada a una cosa que es una de las también de los problemas que tenemos en España, es que nos sobra el 80% de las leyes. Es decir, un país con un 20% menos de leyes, a la hora de juzgar, las cosas estarían más claras. El problema es que en medio de, además de leyes entremezcladas, ya no del siglo pasado, de hace 2 siglos, o sea, realmente pues tener salidas, interpretaciones de parte, es muy fácil, o sea, una de las verdaderas cosas que tenían que haberse dedicado algunos ministros es precisamente a armonizar, a reducir y compendiar nuestras leyes para que fuesen más entendibles, para que estuviesen más actualizadas y sobre todo que con unas 20.000 leyes se gobierna un país más grande que el nuestro, y aquí tenemos alrededor de 100.000 leyes, más todas las que van días. Eso hace que, aparte de que la justicia sea lenta, que deja de ser justicia, eso hace que las interpretaciones de las propias leyes puedan decir blanco y lo contrario. El crear un Estado garantista, ¿vale? Eso es un Estado de Derecho, pero un Estado excesivamente garantista convierte en que aquella gente que sabe las trampas de las leyes las pueden evadir y las pueden alargar y las pueden convertir en una situación ingobernable. Estos han sido muy burdos, ¿eh? Estos han sido muy burdos porque han dejado rastro en Telegram, en las redes sociales, en tal. No digas ahora tenemos otra oportunidad, conecta con el fiscal. No, me parece a mí que han sido bastante o prepotentes o tontos. Razones hay suficientes. Pues otra cosa es que luego... Yo me encantaría, por el bien de nuestro país, por higiene democrática, que vosotros dos tengáis razón. Otra cosa es que la condena sea la máxima o sea la mínima. Es así. En eso no entro. Ahí sí. En el momento que esté procesado y condenado, sea grande o sea pequeña, sí. Es un motivo de... Pero me gustaría, de verdad, infinitamente, que tengáis razón. Y me da lo mismo, tampoco va a ser para meter a este tío en la cárcel, o sea, no, pero que realmente pusiese límites y se empezase a ver que hay límites y hay fronteras que las marca el Estado de Derecho y que no se deben de pasar. A mí, de verdad, sería un éxito que tendríamos, por muy pequeña que fuera la condena, es decir, si es condenado. Pero mucho me temo que no tengáis razón, que al final se escapará y no llegará a ser juzgado. Eso es el peor escenario y es el que menos me gustaría, pero es por el que yo
abogo que va a ocurrir. Yo de todas formas... No, perdona. Perdona, termina. No, y vuelvo a repetir que no es lo que me gustaría, porque estamos en un momento en el que hace falta que las instituciones dejen de estar cada día más en entredicho y más creo que la credibilidad de las instituciones, de los políticos, la necesitamos como país y no lo estamos. Yo voy a ser un poquito, ¿cómo decir? Poco malicioso y voy a poner una nota de esperanza. Porque yo soy optimista al futuro, con cara al futuro. Y te voy a decir, Jorge, una cosa que creo sinceramente, y por eso soy optimista. En la sociedad nuestra actual, aquí los temas están montados de tal manera que todo lleva un juicio paralelo. Es decir, por un lado está lo que la justicia hace como tal justicia, que serían los profesionales, y por otra parte está lo que organizan los medios de comunicación, las redes sociales, y eso genera un juicio paralelo en la sociedad. En cualquier caso, que este individuo esté incriminado en un caso como el de Dina Busselham, por ejemplo, socialmente ha supuesto un palo tremendo a su credibilidad, a su supuesta, y hay que otorgarle la presunción de inocencia, y a lo que este personaje puede representar ante la sociedad española de cara al futuro. Con independencia de lo que la justicia pueda hacer o no, en la sociedad le va a pasar factura. Es decir, y cuando digo en la sociedad, yo no creo que la sociedad sea capaz de resolver nada, porque es una sociedad, la nuestra, bastante perezosa, pero sí creo que está muy estructurada. Es decir, a la gente de derechas no les va a suponer nada más que reafirmar lo que sospechan. Pero mucha gente de izquierdas que está indecisa sí va a encontrar precisamente en esas imputaciones y en la marcha que lleva y en la manera en cómo ha ahuyentado del partido a los grandes creadores de Podemos, como han sido pues el propio Rejón, etcétera, etcétera. O sea, yo ahí sí creo que le va a hacer daño, con independencia de lo que haga la justicia. Por eso soy optimista, porque entiendo, electoralmente en España concurren tres fuerzas a todos los comicios. Los que votan PSOE, los que votan PP y los indecisos. Y los indecisos, desgraciadamente o afortunadamente, son los que hacen volcar la balanza hacia un lado o hacia otro. Y precisamente es en ese grupo de indecisos donde se va a dañar más la imagen de este personaje por todo esto que está ocurriendo sin saber lo que falta por ocurrir, es decir, sin saber en qué va a terminar todo esto, si el juez va a seguir RQR, si el Supremo va a reforzar la opinión del juez, si se va a investigar esos supuestos acosos, o sea, sin saber lo que va a ocurrir en la justicia, pero yo creo que la imagen social en esa franja de votantes que hipotéticamente pueden estar o podrían haber estado a favor de él, sí le va a perjudicar. Por eso soy optimista, y voy a ser ingenuo al anunciarlo, pero ahí lo dejo. El tiempo nos dirá si yo tengo razón o no. Es que la pena de Telediario es implacable, ¿eh? Ya, eso, yo lo que iba a decir. Perdona, pero ¿a qué telediario te refieres? Porque el de la 1, a cualquiera. Al final sale. Al final sale. Iba a decir, puesto que tú has hecho una alusión personal, ¿no? Pues yo voy a hacer también alusión personal. Yo no soy de los indecisos, sino de las personas que está dispuesto a cambiar su voto en función de lo que me proponen, ¿no? Igual que estoy acostumbrado a hacerlo, he estado acostumbrado durante hacerlo en la empresa. Realmente tú sabes cuál es tu objetivo, sabes qué es lo que buscas y por lo tanto optas por una cosa o por otra en función de que sea aquello que mejor se acerca a tus objetivos, a tus intereses. Por lo tanto, yo he sido una persona que he votado a diferentes opciones políticas porque he creído, equivocadamente o no, en determinado momento que representaban más
lo que mejor era, me interesaba a mí, interesaba a mi entorno y interesaba a la sociedad. Pero no olvidemos que en España la pena de banquillo que tú has dicho, que es importante, le afecta a determinados sectores. Te afectaría a ti o a cualquiera de los tres que estamos hablando. Le ha afectado, por ejemplo, a una Cebes, pero en la izquierda tienen la habilidad de que no le afecten, porque realmente lo que son revolucionarios que buscan un bien superior y por lo tanto tienen la desfachatez de que nunca les afecte. La pena de banquillo es para nosotros, no para ellos. Y por lo tanto, quien peor sale de una pena de banquillo no son precisamente esos grupos de la izquierda que están envueltos en la bandera de la libertad, de lo social, de lo sostenible. Y como siempre hacen una propuesta utópica, siempre piensan que el nirvana estará en el futuro y en el mañana, y por tanto son mártires de ese futuro. Si no te falta razón, mira, con los R's de Andalucía, al final hay 2 presidentes del PSOE condenados y parece que no les toca. Dicen que la corrupción es de los otros, ellos no. Yo de verdad que quisiera en esta reflexión que estamos llevando, de verdad que me gustaría estar absolutamente equivocado, de verdad. O sea, me gustaría, pero lo que constato no va por ahí. O sea, hay gente que tiene un impermeable, un chubasquero puesto permanentemente que nunca se moja y que no les afecta. De todas formas, Podemos ha sido mucha imagen, más que otra cosa. Ya. Y yo creo que la imagen de Podemos desde el inicio, de cuando ellos empezaron, ahora el deterioro ha sido brutal. Pero, hombre, Yo sí, creo que sí. No tenían que haber aparecido. Es que bueno, aparecieron. Pero Soraya les ayudó. El PP quería que funcionara para dividir al PSOE. Bueno. El movimiento del 15 contra el que había en la Puerta del Sol, el movimiento transversal, etcétera, estos acabaron haciendo dueños de eso y fueron apoyados por las televisiones en una coyuntura de crisis importante, y de aquellos polvos tenemos estos lodos. Sí. Y es lógico que a pesar de la errática política de Rajoy, pues que de alguna manera, a medida que estaba creciendo la generación de empleo y que estaba mejorando la economía, se desinflase algo que sonaba utópico y más a un canto que a una... Y lo estamos viendo, que los resultados electorales van bajando. Pero ese tipo de personas, y dices, no, es que, pero si él ha ido eliminándose a toda la gente que le molestaba, él ha ido con una desfachatez impresionante, cambiando de pareja, y todo eso, nadie, sí le está afectando. Sí, yo de hecho, pienso que tiene menos en las últimas elecciones. Yo en esas cosas casi que le daría mi voto, decir, mira, no, con el Chepodo, Coleta, pero, oye, era parado, o sea, no me digáis que le está afectando, cuando de alguna manera a cualquier político por ejemplo, de derecha, se lo comerían por papa, dirían, hombre, ¿cómo me podemos fiar de esta persona cuya moralidad, cuyos actos, cuyo tal, o sea, lo estarían poniendo a caer de un burro? Y el tío la ha puesto detrás de la columna Tania y ha cogido a la otra y ahora aparece la Lira por ahí y dice, y digo, yo con lo feo que es, ¿dónde está el secreto? Ya. O sea que yo no quiero entrar. Yo me vais a perdonar que no voy a entrar en este aspecto del debate porque me podría llevar a saber Dios a dónde.
Pero, a ver, vamos a ver. Yo a veces he hablado porque creo que lo tengo yo lo tengo bastante bien entendido, ¿no? En la composición del voto a Podemos, porque Jorge dice que no tendría que haber. Es verdad, o sea, es decir, bueno, surge Podemos por una debilidad del PSOE, ¿no? Probablemente. Y por el apoyo, sin duda, de Soraya Sáenz de Santa María y del PP, que una vez más se equivocan. Y ese apoyo le lleva pues a plataformas de televisión de cierto calado, porque, hombre, no competía, Intereconomía no competía con los grandes debates de las grandes cadenas, pero sí tenía su hueco, sí tenía su público, y ahí aparecía el personaje este todas las semanas, cada martes y cada jueves. Bien, vamos a ver, ¿quién vota? ¿Cuál es la estructura de voto de esta gente? Es decir, bueno, pues por una parte, yo lo tengo muy claro, hay un comunismo residual. Hay un comunismo residual que se mantiene entre los 16 y los 20 escaños aproximadamente, con algún pico al alza o a la baja, más bien al alza, 20, 22, 24 escaños, o 18 o 16. Ese es el comunismo residual que defendía el antiguo Partido Comunista de España, que luego, a través del grupo este bueno, se me olvida ahora el líder, bueno, lo que representa Garzón. Y ahora, pues con Podemos... Izquierda Unida. Izquierda Unida, eso es. Entonces, ese comunismo residual. Y a eso hay que añadirle algún indeciso del PSOE o desencantado con la línea del PSOE, sobre todo con la línea que tenía. Ahora el PSOE se ha radicalizado más, por lo tanto, es probable que le coma algún voto a Podemos. Pero bueno, y lo que es más peligroso y lo que es más difícil de entender, un grupo de profesionales que se encuentran insatisfechos con su vida. No sé exactamente, digo desde el punto de vista profesional. Y esta gente vota a Podemos, y lo sabemos. Y son profesionales liberales, muchos de ellos. Médicos, abogados, periodistas. ¿Por qué? Bueno, quizá es un arrebato, ¿no? Es decir, gente que no se encuentra realizada y que carga contra el sistema. Y la mejor manera de cargar contra el sistema es buscar a los que más desafían el sistema, a los que son más duros contra el sistema, a los que son antisistema. O sea, estoy pensando en personas que conozco que hacen esto y que tú dices, es buena gente y no les une nada. Es decir, son personas que viven con un buen sueldo por encima de la media nacional, suficientemente, tienen unas condiciones de vida de auténticos burgueses, es decir, tienen casa, segunda residencia, varios coches, viven como auténticos burgueses, en una palabra. Y sin embargo, dirigen el voto a esta formación, como una especie de castigo. Y yo recuerdo que cuando yo trabajaba en banca, allá por los años 70, se negociaban, y Jorge recordará porque le habrá tocado vivirlo desde la otra perspectiva, se negociaban los famosos convenios colectivos. Entonces, las fuerzas que representaban era el sindicato vertical y algún sindicato tapado, como puede ser comisiones obreras, tapado porque no eran legales. Y se establecían las llamadas, y os acordaréis de la terminología, plataformas reivindicativas, que en definitiva no eran nada más que el paquete de medidas que exigían que la patronal pudiera cumplir. Bueno, cuando había las propuestas para las elecciones sindicales, los más desafiantes eran los de la CNT. Y había mucha gente que votaba a aquello. ¿Por qué? Porque pedían lo que no estaba en los escritos. Y puestos a pedir, pues oye, mira, mejor vamos a pedir estos que piden reducción de jornada, sábados libres, ampliación de las pagas extraordinarias, más participación en beneficios, más... Es decir, el encabronado de turno que dice, yo no tengo razones para confiar en ellos, pero mira, ya por jorobar. Pues parte del voto de Podemos está configurado en esas tres bandas que yo he dicho, los residuales, los del PSOE, que consideran que el PSOE no está en la línea que tiene que estar y piden más radicalización, y aquellos que no son necesariamente socialistas, son liberales, pero que están insatisfechos con lo que les ha dado el sistema, con lo que les ha dado la vida, porque se creen merecedores de haber llegado más alto a nivel profesional o a nivel, yo qué sé, y entonces votan ahí. Esa es la estructura. Por eso, aun a pesar de los palos que tengan, ellos van a seguir manteniendo, mientras en la sociedad española... Esos son pocos, ¿eh? Esos que tú dices... No, que son muy poquitos. Bueno,
Bueno. La masa, que es la que vota, eso la están perdiendo. Joaquín, son votos Sí, dobles, porque es el voto que no vota al partido que le correspondería, que es uno menos, y uno más que suma Podemos. Son como las jugadas de baloncesto, que son de 5 puntos, ¿no? De la falta y la canasta, pues lo mismo. Yo tengo a algún amigo que fue empresario importante y que la crisis se lo... y su sensación de insatisfacción, de impotencia y de crisis que estábamos viviendo hizo que le hizo votar a Podemos. Y yo decía, yo no te puedo entender, tú no eres una persona. Y gente también que el desgaste de los dos partidos, PSOE y PP, hacía que una gente nueva, con una dialéctica diferente, una escenografía diferente, hacía lo que tú has dicho, la Izquierda Unida, antiguo PC, ya era caduco, y toda esa gente parecía que aportaba algo diferente. Eso es lo que se ha ido viendo, se ha ido desgastando. Pero se le ha visto el rabo ya a esta gente, ¿eh? Claro, totalmente. Por eso, gente que les mucha gente que votaba de esa forma, yo creo que ya no les vota. Sí, de hecho, están perdiendo votos. Sí cierto, pero sí es cierto que una pequeña chinita, es muy pequeña, que metida en tu zapato, sí, da un problema impresionante. A mí cuando en la tertulia justo no sé, las elecciones fueron el domingo, pues a la semana siguiente, mis dos contertulios mantenían de que era una mayoría muy exigua y que por lo tanto las leyes determinadas había que pactarlas de una manera y que no se podían cambiar y que no sé cuánto y tal. Y yo les dije, mirad, no os equivoquéis, esto es un gobierno de pellizquitos de monja, que hacen así y te retuercen, y desde el poder se tienen muchos instrumentos. En aquel momento lo de la pandemia era impredecible, que yo podía haber agregado, es decir, y como dice Taleb, los cisnes negros también están, y que cualquier cosa puede, pero vaya, como yo no tengo la bola de cristal, me limité a eso. Pues efectivamente, ha habido un cisne negro que se llama COVID-19, que ha permitido que todo el mundo se haya subordinado porque hay un prioritario. Hemos visto cómo se han incumplido la ley de contratación del Estado. Y todo parece que todo eso es normal. En todos los países los dirigentes han asumido su parte de responsabilidad. Aquí nos convierten 50.000 muertos en que hemos salvado 450.000 personas. Es decir, y todo el mundo se lo calla. Y llega la patronal y el IBEX 35 y negocia. Y dice, señores, en algún momento habrá que hacer uso del refrán castellano de que más vale una vez cobrado que 100 amarillo. Sí, y habrá que decir, este es el límite. Hasta aquí se puede llegar, pero más no. Y no se hace. Y si hoy se repitiesen las elecciones, a pesar de que los de un bando dirán que las banderas y los coches de ayer era un clamor popular, pero después en la intimidad de la urna no había posiblemente Podemos, en esa tendencia que tú apuntas, Joaquín, seguiría descendiendo, pero los resultados no variarían mucho. ¿Por qué? Porque también por el otro lado existe, o sea, ¿cuánta gente no hay que no está contenta con lo que ha hecho el PP en los últimos tiempos? Y de alguna manera es un voto natural que está en el centro derecha. ¿Cuánta gente que ha votado también a esa otra ilusión de Ciudadanos ahora no se le volvería a votar? Y al final, con esos mimbres es con los que hay que hacer los gestos. Entonces, dices, no, la gente está muy cabreada. Sí, la gente está muy cabreada, pero se olvida con mucha facilidad
de las cosas. Con lo cual, dentro de un año y medio, no sé, cuando se convoquen las elecciones, nos habrán 3 vendido... años. 3 años. Nos habrán vendido que era inevitable y que se hizo la mejor de las gestiones, que solamente el sentimiento de derrota de no sé qué y de no sé cuánto. De todas formas hemos visto como el CDS se fue al carajo, cómo se fue al carajo el partido que hizo luego Suárez, cómo se fue al carajo el partido de UPyD. Bueno, eso porque la opción de centro es una opción, sí, opción quizás, sí, también. O sea, bueno, Izquierda Unida es un residual, bueno, 10%. Sí, pero es que Izquierda Unida es la respuesta sociológica a la sociedad. O sea, vamos a ver. O sea, lo que tendría que haber sido el Partido Comunista y lo que tenía que haber sido el Partido Socialista se queda edulcorado, como decíamos también en la tertulia anterior, por la socialdemocracia alemana, que a través de su fundación y tal es la que le imprime formación, fondos, estrategia al PSOE, para evitar que la izquierda pueda llegar a ser comunista, cuyo partido está prohibido en Alemania. Con unas bases que eran mucho más de izquierda, pues se crearon unos dirigentes socialdemócratas. Estaba diciendo Honorio, el PSOE se ha radicalizado, ¿no? Que dice, el PSOE sigue siendo el mismo que de Prieto, Largo Caballero en la Segunda República, el mismo. O sea, no, sencillamente que ahora ya no tiene, se han liberado de algunas ataduras, pero realmente la decadencia del Partido Comunista es un hecho. En Francia, por ejemplo, era mucho mayor en los años 80, forma parte de la evolución, de la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha sustituido por otras cosas, por otras batallas que están dentro del biogen, dentro del animalismo, dentro del ecologismo, dentro de tal, para que esa izquierda tenga una cabida. Pero realmente, a la hora de gestionar y de gobernar, no existe más que una socialdemocracia y a teorías más liberales, que están en que si la escuela austriaca, que si la escuela de Chicago, que si la escuela de Oxford, pero realmente yo quiero matizar que yo me refería a que se había radicalizado el PSOE con respecto al socialdemócrata de Felipe González, ¿eh? O sea, con respecto al PSOE que nace en Suresmes, que renuncia al marxismo y que se hace más civilizado, entre comillas. Evidentemente se parece más al de Largo Caballero del año 31 y demás. Pero sí, efectivamente, la izquierda radical comunista ha cambiado su simbología. Ya no puede dirigirse en las fábricas, ya no puede maltratar al capital porque es una entelequia, y ahora van a buscar pues esas minorías, LGTBI, en fin, animalismo, todo esto, porque es donde ellos van a encontrar su caldo de cultivo, ¿no? Para poder prosperar. Esto es una transgresión, digamos, de las ideologías según los tiempos y según las necesidades, pero en definitiva los objetivos siguen siendo los mismos, ¿no? Yo sigo siendo optimista, Jorge. O sea, no sé, el tiempo, eso ya es más difícil y más comprometedor. Pero yo creo que cada uno va a terminar en el sitio que le corresponde. Y esto, pues, cuando vimos a Zapatero, ¿qué pasa? Que las ministras de Zapatero eran más válidas culturalmente y más formadas. O sea, Leire Pajín, por ejemplo, tenía mejores resortes que Irene Montero. Para nada. Era exactamente lo mismo. Aquello se lo comió la crisis económica porque un tipo que está como las mariposas andando, revoloteando por los jardines y las flores y pensando cosas absurdas, no puede mantener el timón de la nave del Estado. Y se lo comió. Acuérdate que los empresarios, dices tú, el IBEX, pero si es que son los mismos. O sea, en la época de Zapatero, el señor de Planeta le decía al oído, José Luis, tú no hables de crisis, que lo haga Solbes. O sea,
El pretoriano, que es el que tiene que aguantar el huevo si se lo tiran, o el tomate si se lo tiran en el escenario. Que hable Solves, tú no hables de crisis. Y eran los mismos, Botín, el Planeta, el otro, el Entrecanales, todo este grupo de oligarcas financieros que son los que van a chupar, venga quien venga. Y si viene el comunismo, estos van a ser los patriarcas del comunismo, olvídate, van a estar ahí, van a seguir chupando. O sea, eso es lo que no cambia. Y eso es lo que a la gente le enerva, a la gente que se da cuenta, claro. Y esa es la gente que dice, pues mira, vamos a romper la baraja, ni PSOE, ni PP, ni nada, yo voto a Podemos. No es igual decir yo voto a Vox, porque el único que está manteniendo un poco el tipo es Vox. Es el único que está diciendo que los 50.000 muertos no van a quedar en el olvido, que los tribunales tendrán que repasar todo eso y cuando llegue el momento, etcétera, etcétera. Que luego sean capaces de mantenerlo, eso ya no lo sé. Pero de momento el mensaje de Vox está siendo, pues, aire fresco para limpiar un poco el ambiente podrido en el que estamos después de 40 años de transición. La transición tuvo sus efectos buenos y malos. Los malos pesan más que los buenos, porque es donde hemos terminado. ¿Por qué? Porque todo viene de un mal enlace entre lo que dejamos en aquel momento y lo que empezó. Y muy buen propósito por parte del buenismo ese tonto, el buenismo tonto de los políticos españoles, algunos. Al final no te veo que tu reflexión lleve a mucho más optimismo. Sí, porque siempre asoma la luz. O sea, nunca caes al abismo. Siempre cuando las cosas parecen que están mal, siempre pueden estar peor. Por lo tanto, entonces, a la fuera, peor, y tú dices, ya es que peor es imposible. No, todavía cae mucho. Hay mucho campo ahí donde, pero llega un momento que se ve la luz. Es que es a la fuerza. Es que es un movimiento de autodefensa, es decir, se rompen las caderas y se tira para arriba, ¿no? Por eso yo soy optimista, o sea, por mal que podamos caer, no caeremos al fondo del pozo. No, siempre nos salvará. En política ocurre también un poco como con la energía, que no se destruye sino que se transforma, ¿no? Se transforma, sí. Que de alguna manera nos van sucediendo generaciones cuya vida y cuyo entorno y cuyos conocimientos y cuya sentimiento vital es diferente y por lo tanto se va transformando. Pero lo cierto es que hay países con una proyección y con un plan estratégico muy claro, pues consiguen que pasados 20 años ese país se haya situado en un sitio o en otro. Lo cierto es que nosotros estuvimos rozando para entrar en el G7 y ya pues hemos perdido unos cuantos puntos. Países que yo siempre, además en el primer libro lo relato, que era prácticamente analfabeta, acabado la Segunda Guerra Mundial, como fue Corea del Sur, pues sus planes estratégicos en materia de educación, de formación, etcétera, e industrialización, hace que hoy sea un país absolutamente competitivo, que cuenta con universidades que están en el ranking de Shanghái, dentro de las 100 primeras, y que de alguna manera ha dado un nivel de bienestar, de prosperidad a su sociedad. Y además han generado valores que están en la línea del esfuerzo, de la meritocracia, mientras que en otros países nos dedicamos a otras cosas y eso nos pasará factura en el futuro. Claro, pero nosotros somos una sociedad de bienestar y de ocio. No somos una sociedad entregada a la disciplina del trabajo, de la creatividad. O sea, a nadie le ha dado por pensar, digo a nadie de la administración, a nuestros políticos, nuestra clase dirigente, no los actuales y los pasados, nuevas alternativas, en proponer nuevos cultivos, porque a lo mejor esto de los tomates y todo esto está muy bien, pero a lo mejor ya está superado porque nos lo traen de Israel o de Marruecos. Bueno, vamos a sustituir esa fuente de producción por otra cosa, o sea, no hay una idea hacia el futuro. Entonces, claro, tú dices Corea, claro, pero es que son muy trabajadores, son muy disciplinados,
Y evidentemente los lujos no son para ellos, los lujos son para el mundo occidental. Ese es el problema del mundo, ¿eh? O sea, creo yo, claro, a partir de ahí, Pero, tú... pero en el mundo occidental, por ejemplo, en este momento, que es un momento, como le gusta decir a Mar Vidal, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, ¿no? Pues resulta que también las diferencias norte-sur también existen. O sea, Sí, cómo se está afrontando todo este cambio de era en los países del norte con los países del sur, hay una enorme diferencia. O sea, eh, en me Finlandia, estoy... pero, hace ya varios años que existe un Ministerio de Futuro que está trabajando, intentando de cara a todo ese tipo de cosas, mientras que nosotros estamos encarzados en tarea. Dice, no, esos fondos van a ir hacia la digitalización. O sea, como si esas cosas se improvisan. Como, no, vamos a crear un empleo de más calidad y de no sé qué. Eso no se improvisa, porque eso supone que se tienen que crear industrias para llegar a ese mayor nivel de industrialización que en España se ha ido perdiendo con los años. Y eso no se improvisa, porque además de inversores, hacen falta tecnología, hacen falta mercados, y todo eso no se hace en un año, ni en dos, ni en tres. y tienes que generar desde la escuela una mentalidad abierta a ese plan de trabajo. Eso es Y, y, eh, fundamental. y Felipe González, que he leído, no sé si será verdad, porque lo he visto en una referencia en las redes sociales y no me creo nada de eso, ¿no? Que ha dicho que él prometió 800.000 puestos de trabajo y lo que generó fue un enorme paro, y que por lo tanto lo que se dio cuenta que los empleos lo crean los empleadores. Pues yo a eso he contestado en las redes sociales que efectivamente que los años y la experiencia te aportan sabiduría. Pero que quizás le faltó decir que efectivamente desde el Estado, desde el boletín oficial del Estado, claro que se puede crear empleo. Pero lo que no puedes es interferir entre los creadores de empleo. Pero sí puedes generar políticas que favorezcan el empleo, que ayuden a que los que son generadores de empleo, que en lugar de estar dando tanta puñetera subvención, que es un gasto, para que sea inversiones, para fomentar la creación de nuevos nichos, innovar, y que todo eso desemboca en un empleo de más calidad. Dar una formación adecuada al empleo y enfocar hacia la creación de empleo y no hacia la titulación. Somos la generación mejor preparada de la historia de España. Eso es una mentira. Somos la generación más titulada. Nunca había habido... Ni somos el país que mejor sanidad tiene. Tantos titulados. Es todo propaganda. Pero realmente estas carreras están adecuadas para la demanda actual y futura, o realmente es dar títulos por dar títulos. Bueno, vamos a terminar, que más llevamos una hora. Yo entiendo que los políticos que empiezan a caer y empiezan a tener algún telediario en contra, aunque sea poco a poco, van en desgracia. Yo soy optimista en cuanto a que los de Podemos se van a ir al carajo. Yo me uno porque el deterioro nunca es más. Es que dentro del partido hay otros que quieren subirse y quítate tú para ponerme yo, claro. Con lo cual, además, este ha pisado muchos callos, este ha maltratado a mucha gente, ha quitado de en medio a todos sus propios amigos que formaban Podemos. Yo creo que ya ha empezado la desgracia y no hay forma que pararla. Así que os despido y hasta la próxima, que llevamos una hora. Venga, hasta la vista. Ha sido un placer, como siempre. Venga. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta luego. Llama. Oye, Joaquín, escucha una cosa, vas a tener que hacer un alto porque veo que tengo un reflejo aquí en la cara
que seguramente es un rayito de sol que está... Voy a ver si lo puedo sanar, perdona un momento. Sí. No sé de qué depende. Bueno. No sé por dónde entra, por dónde se cuela. A ver. Ahora en la boca. Ahora me diré, claro, porque el sol se va moviendo como yo, más o menos. Sí, gente. Oye, nos estamos yendo del debate, ¿eh? Es que me queda un 2% de batería. Hasta que no instale el ordenador, con esto del iPad estoy vendido. Bueno. Entonces sí.